Buenas tardes chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera a los 40. Hoy vamos a ver los 10 indicadores que indican el final de ciclo en Bitcoin. Y vamos a ver si son fiables, si no son fiables, si se está dando la señal o no se está dando la señal. Bien, para ello empezamos de más fiable a menos fiable y el primero que tenemos de todo es el más famoso de todos, que es el Rainbow. El Rainbow es un arco iris que va de los colores lila a los colores rojo intenso, y entonces los finales de ciclo hasta ahora el precio lo ha hecho con colores bastante arriba. Sí que es cierto que los últimos ciclos no ha llegado, en el ciclo anterior ya no llegó al rojo intenso como sí que lo hizo en el 2017, pero en este ciclo fíjate que estamos muy lejos, estamos en el verdecito, pero estamos, fíjate, 1, 2, 3 colores menos que en el anterior ciclo. Entonces, con esto, con este indicador que es muy fiable, conclusiones, para mí no está indicando final de ciclo. Ahora, este ciclo ha perdido tanta volatilidad como para que con llegar a este verde es suficiente. Para mí no, pero tú toma tus propias conclusiones. Seguimos con el segundo indicador. Este es el indicador del ciclo pi. El indicador del ciclo pi es esta gráfica, y en esta gráfica lo que tenemos es el precio de Bitcoin en color amarillo, y luego tenemos dos medias, dos SMA, la de 111 y la de 350. No es tal cual, porque es la de 350 por 2, la de 100, es decir, están modificadas. Pero bueno, para que te hagas una idea, en todos los anteriores ciclos, fíjate, en el ciclo este de aquí, tocamos la parte lila. En este de aquí no solo la tocamos, sino que la sobrepasamos. En el 2021 no solo la tocamos, sino que la sobrepasamos. Y en este ciclo, fíjate, muy lejos de esa SMA 350. ¿Qué nos dice este indicador? Que no estamos a final de ciclo. Dos indicadores, 2 de 2, que no nos dicen que estamos a final de ciclo. Tercer indicador, vamos a por tercer indicador. Este es el indicador Rainbow. El indicador Rainbow también son dos medias de hash rate de 30 días y de 60 días. Fíjate, en el 2013 estuvimos lo mismo, por la parte alta de estas dos líneas. En el 2017 por la parte alta de estas dos líneas. En el 2021 por la parte alta de estas dos líneas. Y en este 2024, aquí sí, hemos estado por la parte alta, fíjate, por la parte alta de estas dos medias. Entonces, este sí que nos anuncia final de ciclo. Clasificación, ¿cómo vamos hasta el momento con estos tres indicadores? Dos indicadores que no y un indicador que sí. Seguimos. Cuarto indicador. El cuarto indicador es el múltiplo de Meyer. Hace poco te he hecho un vídeo específico sobre el múltiplo de Meyer. Múltiplo de Meyer, línea verdecita, la parte de arriba nos dice que sí, final de ciclo, y si no sobrepasamos esta parte verdecita, no. Mirando el indicador así, tal cual, a pelo, vemos que no. Tercer indicador que no, pero este no te lo dejo con... ¡Ay! Mírate el vídeo y verás si este no es un no 100% o es un no de un 70%. Entonces, de momento, tres indicadores que nos dicen que no estamos en final de ciclo, y un cuarto que sí. Vamos a ver el quinto indicador. Quinto indicador, el índice de miedo y avaricia. ¿Cuándo
Bueno, aquí tenemos, en este gráfico tenemos el precio de Bitcoin en azul y luego en colores verde y rojo lo que es el índice de miedo y avaricia. ¿Cuándo hemos tenido picos en Bitcoin con aquí, fíjate, un valor de 59? Y ahora estamos en un valor de 18 de miedo. ¿Es suficiente este valor de 59? Pues vamos a verlo con una perspectiva mayor, porque aquí veo que solo tenemos desde el 2014. Y para ello vamos a ver aquí proyección de precio, ley de poder de color. Aquí, índice de miedo y codicia. Bien, aquí tenemos el índice de miedo y codicia desde el 2018. ¿Hemos llegado a puntos verdes? Sí. ¿Los puntos rojos quiere decir suelos de mercado? Sí. Este indicador como puntos verdes, aunque no hayamos llegado a valores de 70 y pico, hemos llegado a 60 y algo. Así que este indicador de miedo y codicia, podríamos decir que sí, nos está indicando un final de ciclo. Y esta parte roja de aquí no tiene por qué ser un rebote. Últimamente, estas últimas veces sí que ha sido un rebote, pero aquí en la gran caída se puso en rojo y siguió cayendo y siguió cayendo y siguió cayendo. Pero sí que nos anuncia un rebote. Entonces, de momento, seguimos con más indicadores. El indicador número 6. Low power de largo plazo de Bitcoin. Fíjate, el low power de largo plazo de Bitcoin, vemos como aquí siempre nos ha marcado el final de ciclo cuando hemos tocado la parte alta, esa resistencia lila. En el 2011 la tocamos, en el 2017 la tocamos, en el 2014 la tocamos, en el 2017 la tocamos, en el 2021 ya no la tocamos y en el 2025 ahora estamos por la parte media. Entonces, según este indicador, ¿nos está anunciando fin de ciclo? No. Recuento, 4 nos, 2 sí de momento. Vamos a otro indicador. Vamos al indicador, el Beam Indicator. Este Beam Indicator funciona. La parte baja es cuando nos dice long y la parte alta cuando nos dice short. En el 2017 llegamos a zonas de short. En el 2021 nos hemos quedado más bajos, sin llegar a esa zona de short, pero sí que hemos llevado por encima de este 0. Estamos ahí en 0,67. Aquí arriba hemos llegado a 1 y ahora no hemos pasado de 0,3. Este indicador nos está anunciando que es fin de ciclo. No, entiendo que al menos tenía que haber llegado al 0,5. Así que seguimos y tenemos 5 nos y 2 sí hasta el momento. Seguimos, octavo indicador, el ThermoCap. ¿Qué es el ThermoCap? Pues el ThermoCap es, tenemos el precio y tenemos este múltiplo llamado ThermoCap o conocido como ThermoCap. Entonces, con este múltiplo, fíjate, en el 2011, patapam, pepinazo hasta 600. En el 2014, patapam, pepinazo hasta 480. En el 2017, pepinazo hasta 436. En el 2021 ya se ha quedado más modosito y ha llegado tan solo a estos valores de 220. Y ahora nos estamos quedando en 147 y ahora en 151. ¿Nos indica este indicador fin de ciclo? No. 6 nos,
2 sí. Y quédate hasta el final porque la reflexión final te va a estallar la cabeza. Seguimos. Siguiente indicador de fin de ciclo. En este caso nos vamos a ir aquí a el oscilador asombroso más el ADX. ¿Qué vemos aquí en el oscilador asombroso más el ADX? Pues con el oscilador asombroso más el ADX en semanal, ¿eh? Estamos aquí en semanal. Recuerda, en el canal hay un vídeo donde te explico específicamente este indicador. ¿Estamos por la parte baja? Sí. ¿El ADX se ha dado la vuelta a 90 grados? Todavía no. Y como vemos aquí, que esto pasó en agosto del año pasado, del 2014, aquí hizo hay un falso amago y luego cuando el ADX se dio la vuelta ya fueron barras verdes que esto hicieron que el precio subiera. Así que todavía con el ADX y el oscilador asombroso, aunque por ahí haya muchos gurús que te digan sí, yo te digo no, en semanal todavía no está confirmado el final de ciclo con el oscilador asombroso y el ADX, porque hace falta que este ADX se dé la vuelta y que esto se confirme de verdad, que no sea como aquí un falso movimiento. Así que seguimos y tenemos 7 nos y 2 sí. Y el último va a ser uno muy sencillito, que va a ser el RSI. Ponemos el RSI de Bitcoin en semanal. ¿Y qué vemos en semanal? Mira, vamos a verlo aquí así en perspectiva. 2021. Subidón y el RSI patapam. Rectifica. Vamos. Fíjate. El RSI, ¿qué está haciendo? Desde el 2014, subidón y el RSI en divergencia. ¿Nos indica que es final de ciclo? Sí, pero recuerda, desde que se da la señal hasta que pasa, pueden pasar muchos meses. Así que el cómputo global a día de hoy que estoy grabando, que es martes 18 de noviembre, con Bitcoin en 91.000 puntos, cuando la gente está en pánico, está entrando en pánico. Los indicadores de final de ciclo nos indican que estamos a final de ciclo. No. 7 que no, 3 que sí. Ahora bien, hay quien puede decir que estos 3 que no, como puede ser, por ejemplo, este gráfico de arcoíris, que es el más famoso, hay quien puede decir no. Pero estos indicadores ya no nos sirven porque el precio ya no es tan volátil como antes, y como ya no es tan volátil como antes, pues entonces ya no son fiables. Quien dice pues nos puede decir otro cualquiera, como como el BIM, y te dice, no, pero es que esto ya no va a volver nunca más a los valores estos de 900, a los valores estos de 1000, porque ya Bitcoin no es tan volátil, porque ya están los institucionales. En ese caso, lo que pasaría es que no tenemos final de ciclo, pero al igual que no tenemos final de ciclo, si ya no es tan volátil al alza, tampoco va a ser tan volátil a la baja. Y tampoco va a ir el precio a los 50.000. Así que este vídeo es para que tú tomes tus propias consideraciones, tus propias reflexiones, ya sea con este indicador, con este otro o con cualquier otro que hemos visto, para que tú decidas por ti mismo, pues sí, estamos ya en final de ciclo o estamos en una corrección del 30% para patapam, seguir subiendo.